agradezco una vez más a Federico Berrueto que nos acompaña aquí en la revista Peninsular. Federico, bienvenido una vez. Muchas gracias, Rodrigo, un placer. Oye, Federico, ¿cómo ves los desencuentros entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República? ¿Serán ciertos? ¿Serán de mentiras? ¿Cómo funciona? Mira, no es escenografía, son auténticos, pero tampoco en esto tenemos por qué preocuparnos especialmente. ¿Por qué? Todos los presidentes viven y padecen lo que son los fallos adversos por parte del Poder Judicial Federal. Y aquí la diferencia nada más es que Andrés Manuel es mucho más explícito, mucho más abierto, más recurrente, más hostil, también lo debo decir. Y bueno, lo que se está viendo ahora es un nuevo momento, tanto del Poder Judicial Federal, con el arribo de Norma Piña, pero también es un nuevo momento del ciclo sexenal. O sea, el presidente está perdiendo poder. Y por otro lado, pues la Corte con el arribo de Norma Piña adquiere relieve. ¿Por qué? A ver, mira, hay un ejemplo en esto que es muy ilustrativo, es Zedillo. ¿Qué sucedió con Zedillo? Zedillo, primero, el margen de libertad que él tuvo le permitió marcar distancia al partido en el gobierno. Le permitió nombrar un procurador de la oposición. Y cuando este procurador lleva un caso en contra del antecesor de Zedillo respecto a una posible responsabilidad en un homicidio, el presidente Zedillo le autoriza para procederlo. ¿En esto qué quiero decir? Que Zedillo pudo hacer eso porque llega él a la presidencia sin vínculos, sin compromisos con todo ese proceso de construcción de la candidatura. Lo mismo sucede con Norma Piña. Norma Piña llega a la presidencia de la Corte, pero libre de compromisos. De hecho, pocos pensábamos que pudiera lograr la presidencia de la Corte. Al tener esta autonomía, se puede manejar con una liberalidad y sobre todo cuidar el desempeño del Poder Judicial Federal. Lo que le espera al presidente, pues no son buenas cosas. O sea, sí hay una actitud del Poder Judicial Federal, pues simplemente de cumplir con su responsabilidad, aunque no le guste al presidente. Bueno, pero esto, Federico, pudiera venir a ser un rompimiento. Pues mira, no hay un rompimiento porque no hay un vínculo. O sea, la Corte o el Poder Judicial Federal pues no tiene más allá de un vínculo institucional que ese se mantiene de cualquier forma. Lo que sí es que no va a haber la empatía que había o el respeto, comedimiento con el presidente Arturo Saldívar. Pero bueno, la verdad es que la ministra Piña es muy confiable, es muy profesional, y en este sentido sí va a haber un tema, o todo un tema, con al menos dos asuntos. Uno, ver el tema de la militarización de la Guardia Nacional, que tiene que resolverse en breve en la Corte, y por otro lado, el plan B, o la reforma electoral. Y en esas dos cosas, bueno, es el Pleno el que decide, no es la ministra. Y finalmente se requieren, si se trata de anular la vigencia de ambas disposiciones, del voto de 8 ministros. Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando esto, se va desarrollando. Y le agradezco mucho a Federico Berrueto que nos acompañe como cada semana aquí en la revista. Cómo no, un placer. Nos vamos a un corte y volvemos.